El 2020 fue un año marcado por la pandemia. Su impacto alcanzó todos los sectores, incluyendo el político y dentro de este, los procesos electorales. Pongámoslo en contexto. Desde el inicio de la pandemia, más de 100 países en el mundo han celebrado elecciones, dentro de ellos 10 de América Latina. 76 comicios fueron aplazados, 11 de ellos en la región. Si bien en todos los casos las postergaciones buscaban evitar el contagio, en algunos los cálculos políticos formaron parte de la discusión, incluso de la decisión. Uno de los ejemplos emblemáticos fue Bolivia, donde luego de la anulación de los comicios presidenciales de octubre del 2019, se convocó a elecciones para el 3 de mayo del año siguiente. Ahí, la decisión de aplazar los comicios por causa de la pandemia dio lugar a 5 meses de incertidumbre. Primero, por la emergencia sanitaria, luego por el uso electoral de la misma. Colombia no se quedó atrás. Las elecciones atípicas se postergaron hasta el mes de agosto del año pasado. También fueron pospuestas las elecciones de los consejos territoriales de la juventud y las de las juntas de acción comunal. El pasado 12 de marzo, estas últimas se volvieron a aplazar. Ninguna de las dos cuenta con fecha para su realización. Finalmente, en lo que resta del año, 9 países latinoamericanos, entre ellos México, Chile y Nicaragua, celebrarán elecciones. La experiencia internacional ha generado muchos aprendizajes en torno a cómo hacerlas en contextos de pandemia. La emergencia sanitaria ya no es una excusa válida para aplazar elecciones. Incluso, una mirada a las cifras de participación muestran que la ciudadanía acude o no a las urnas, más por el contexto político que por el temor al contagio. Hoy estamos ante un escenario distinto, mismo que trae nuevos retos, y uno que habrá de seguirse con atención es precisamente el de las vacunas. Ello por el riesgo presente en los países de la región, y del cual Colombia no es ajena, de un uso electoral de las mismas. Pero este no es el único reto al que nos enfrentamos en el marco preelectoral de los comicios legislativos y presidenciales del próximo año, que estarán marcados, además, por la incertidumbre en torno a las reglas de juego. Actualmente, el Código Electoral aprobado a finales del año pasado está en revisión de la Corte Constitucional. Los temas bajo análisis no son menores. Incluyen el incremento del 30 al 50% de la participación de las mujeres en las listas, la mayor capacidad para hacer auditorías por parte de los partidos, la inclusión del tema de violencia contra las mujeres en política, nuevas reglas para la inscripción de cédulas, para el conteo de votos y para la designación de jurados de votación. De igual manera, las redes sociales jugarán un renovado papel y mucho más vigoroso en un contexto de campañas sin aglomeraciones y con creciente polarización, en el que la desinformación y los discursos de odio están cada vez más presentes. Pero la tecnología en las elecciones no solo se observará en las redes sociales. Si bien con alcances diferenciados, cada vez más los distintos países van transitando hacia su incorporación en las elecciones. En este sentido, México por primera vez hará uso del voto virtual, además del voto postal, para los mexicanos en el exterior. Otro elemento que lastimosamente marcará el contexto de estas elecciones lo encontramos en la creciente violencia en contra de los líderes políticos, sociales y comunales. Pues incluso los datos muestran que en los años electorales no solo los líderes y las lideresas políticas son víctimas de agresiones, también se encuentran en riesgo los liderazgos comunales y los sociales. Finalmente, estas elecciones también traerán aparejadas nuevas reglas de inclusión dirigidas a la población trans, luego del protocolo aprobado el año pasado por parte del Consejo Nacional Electoral, cuyo objetivo es garantizar que puedan votar en condiciones de igualdad y libres de cualquier forma de discriminación. No obstante, en medio de una elección tan compleja, recientemente se ha puesto sobre la mesa una propuesta de ampliar por 2 años el periodo del presidente y el Congreso que están en funciones. Esto como una medida para ahorrar recursos y garantizar condiciones para ejecutar adecuadamente los planes de desarrollo a nivel nacional y local. Si bien una propuesta de esta naturaleza no tiene futuro, nuevamente, la pandemia aparece como excusa para poner a prueba la fortaleza institucional y democrática que tiene Colombia. Ante un contexto tan complejo, pasemos ahora a los dilemas. ¿Se puede evitar que se usen recursos públicos destinados a la pandemia con fines electorales?
La pandemia justifica que los ministerios del gobierno y no las autoridades electorales definan las reglas aplicables a los comicios. ¿Son mayores los beneficios o los riesgos que presenta la votación electrónica?